7:23 p.m. Bueno, ya les decía, tanto Conagua como pues los distintos expertos hídricos en nuestro país han hablado de un momento muy comprometido del sistema Cutzamala. Hay un déficit grande en términos del agua que se necesita para alimentar a la Ciudad de México, al Valle de México, y además pues estamos en un momento en donde no está muy claro cuánto va a llover este año y si las presas se van a poder recuperar lo suficiente como para que no haya un llamado día cero. El jefe de gobierno de la ciudad, no sé si haciendo bien la chamba o simple y sencillamente siendo político, ya dijo que no es cierto que haya un ultimátum, que no es cierto que estemos en una situación crítica. Pero bueno, pues creo que es importante hablar con quienes saben de este tema, y en la línea para ello tengo a Antonio Gutiérrez Marcos, exdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca del Valle de México. Me da muchísimo gusto saludarte, también miembro fundador de la organización Ciudad Posible. Gracias por platicar esta tarde con nosotros, Antonio. Gracias a ti, Ana Francisca, con gusto platicarte, decirte pues, que estamos preocupados realmente por el tema que se vive en cuanto a la situación que vive el sistema Cutzamala, preocupados porque si bien es un sistema que nos compete a todos en el Valle de México, porque de ahí nos abastecemos una gran parte, sí. Estamos preocupados porque la reacción del gobierno federal, que quien tiene a cargo este sistema, pues realmente no vemos una respuesta efectiva, rápida, contundente, como pudiera ser lo que hemos estado planteando de la declaratoria de emergencia, que pudiera dotar de recursos a municipios y a la Ciudad de México para tomar acciones prontas antes de que realmente entremos en una crisis mayor. Sí. Perdón que te interrumpa, Antonio, pero quisiera saber, creo que a la gente le interesará, ¿qué tipo de acciones detonaría una declaratoria de emergencia? Mira, cuando menos hay una liberación de recursos, es como cuando hay un huracán, hay una liberación de recursos para apoyos a los municipios, en este caso a la Ciudad de México y a los municipios conurbados, para que puedan, en todo caso, con una acción que no es la más sustentable, pero que sería la perforación de pozos, que pudieran mitigar en una parte, en un porcentaje 30%, 25% del déficit que vamos a tener del sistema Cutzamala con la perforación de pozos. No es sustentable porque la perforación de pozos, como ya se ha hablado en otras ocasiones por diferentes expertos, pues obviamente le pega al acuífero subterráneo, pero además hace que la Conagua tenga una flexibilidad mayor en los trámites que hay que realizar con la perforación de pozos. No tenemos otra salida. El sistema Cutzamala está en crisis por diferentes razones, pero fundamentalmente por el calentamiento global, sí, que ha hecho o ha generado cambios en el clima, pero fundamentalmente por el tema de la sequía que se ha estado viviendo. El año pasado fue el año más con una sequía más fuerte que se vivió, el año más caliente a nivel mundial, y el gobierno federal no ha actuado en ese sentido. Nosotros estamos esperando que realmente las acciones que pueda tomar el gobierno puedan redituar en una respuesta, cuando menos a corto plazo, que permita que la crisis que se va a vivir en el abasto de agua potable pueda ser minimizada. Si no pasa algo así, ¿qué pasaría y cuándo? Yo entiendo que no tenemos una bola de cristal, pero digamos, ¿cuál es el escenario que tenemos hoy frente a nosotros? Mira, tenemos dos posibilidades. Una, que llueva muchísimo en estos meses y que de aquí a julio pudiéramos tener niveles otra vez recuperados en el sistema Cutzamala, y podemos decir entonces que seguimos abasteciendo ciertas zonas que dependen fundamentalmente de este sistema con agua suficiente, o cuando menos menor a lo que se venía dando, pero que solvente la crisis. Si no lloviera y no se hace estas operaciones de perforar y demás, vamos a tener una crisis fuerte porque no tenemos infraestructura suficiente para conectar las zonas donde tenemos pozos que permiten abastecer a ciertas zonas de la Ciudad de México y a ciertas zonas de los 13 municipios conurbados que se abastecen del sistema Cutzamala en el Estado de México, para poder satisfacer las necesidades de la población. Esto obliga a los municipios
fundamentalmente a que inviertan recursos que normalmente no los tienen en la distribución de agua en pipas, llevar a cabo tandeos mucho más severos y mucho más fuertes de los que normalmente se tienen. Lo mismo va a pasar en la Ciudad de México. Y hay que ser claros que primero tenemos que ir para garantizar el agua en hospitales, en escuelas, en zonas donde tienes concentraciones mayores, y después va a ser ya, digamos, el abastecimiento a nivel particular en nuestros domicilios. Esto es normal. Ahora bien, ¿qué habría que hacer, Ana Francisca? Tendríamos que trabajar en dos vertientes. Una, mejorar la infraestructura, para lo cual se necesitan los recursos que te estoy comentando, y la otra, en un cambio radical en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, para disminuir la demanda que hoy tenemos de agua potable. Bueno, pues muy interesante, muy preocupante lo que pones sobre la mesa. Antonio, vamos a estar conversando sobre este tema, no lo vamos a dejar, no lo hemos dejado las últimas semanas, no lo vamos a dejar, y ojalá podamos conversar un poquito más adelante para ver pues, si efectivamente se da esta declaratoria de emergencia o como dice el jefe de gobierno Martí Batres, pues no es necesario, ¿no? O sea, desde su punto de vista no es necesario. Sí, así es, Ana Francisca. Ojalá recapacite el gobierno federal, que es realmente el encargado de la operación del sistema Cutzamala, y tome en consideración que las necesidades de muchos millones de ciudadanos están en sus manos. Bien, muchísimas gracias, Antonio. Al contrario, gracias a ti, Ana Francisca. Un abrazo. Es el exdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca del Valle de México, Antonio Gutiérrez Marcos. Las 6:29.